Hoy, compartamos las palabras de Dios con el tema El eterno mundo angelical y el reino celestial. Con este tema, tengamos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 44. Si hay un cuerpo animal, ¿qué tipo de cuerpo también existe? Hay un cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La Biblia nos enseña que no solo existe el cuerpo animal de la tercera dimensión. Si dejamos este mundo tridimensional, debe haber un mundo espiritual en los mundos de 4 y 5 dimensiones. En otras palabras, debe haber un mundo angelical. Mientras vivimos en la tierra, ¿cómo podemos conocer el mundo espiritual que es invisible? Todos ustedes saben que la Biblia desempeña el papel de microscopio y de telescopio espiritual. Entonces, debemos examinar el mundo espiritual a través de la Biblia. Cuando leemos la Biblia, debemos estudiar todos los contenidos con los ojos de fe. La Biblia dice que hay un cuerpo animal y también debe haber un cuerpo espiritual. Esta es una enseñanza de la Biblia. Vayamos al versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. La Biblia dice claramente que sin duda existe el cuerpo que pertenece al mundo tridimensional y el cuerpo que pertenece al mundo angelical. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Así como tenemos a nuestros padres terrenales, también tenemos sin duda al Padre de los Espíritus. Ahora estamos viviendo en el mundo tridimensional, con el cuerpo que está limitado por el tiempo y el espacio. Pero cuando regresemos a nuestro hogar eterno, el reino de los cielos, viviremos en el mundo de la cuarta o quinta dimensión. Ahora, no podemos imaginar esos mundos, pero está prometido en la Biblia que viviremos en esos mundos asombrosos bajo las bendiciones de Dios. Tenemos que entender que existen los cuerpos terrenales y los cuerpos espirituales. Veamos Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Aquí podemos ver a Elías revivir al niño muerto. La Biblia dice que cuando el alma del niño salió de él, murió, y que cuando su alma volvió a él, revivió. La Biblia expresó que el niño estaba vivo cuando su alma existía en su cuerpo, y que estaba muerto cuando su alma abandonó su cuerpo. Podemos entender claramente que existe tanto el mundo tridimensional de nuestros cuerpos y otro mundo de nuestros espíritus. Si es así, debemos creer que sin duda existen el cielo y el infierno. Veamos Job, capítulo 19. En Job, capítulo 19, versículo 23, está escrito: ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo.
Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de, ¿qué? He de ver a Dios. Después de deshecha esta mi piel, se refiere a la muerte, ¿no es verdad? Incluso después de la muerte del cuerpo, hay algo vivo. Como está vivo, ve a Dios y lo siente. Debe existir este ser. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Está escrito: hasta ahora he vivido en mi cuerpo, sin embargo en mi carne veré a Dios. De acuerdo con la nota al pie de página en la versión en inglés, en mi carne dice, fuera de mi cuerpo. Incluso después de que la carne sea deshecha, hay un ser que ve a Dios fuera del cuerpo. ¿Qué creen que es? Es el alma, el espíritu. Sin duda existe el mundo de nuestros espíritus. ¿Nuestros cuerpos sienten alegría o no? Sienten. ¿Se sienten tristes o no? Se sienten. ¿Sienten dolor o no? También lo sienten. Decimos bueno a lo que es bueno. Nos sentimos mal con lo que nos desagrada. Nuestros cuerpos sienten todas esas cosas. Entonces, ¿qué hay de nuestras almas? ¿Creen que nuestras almas sienten dolor o no? Las almas también sienten dolor. Y les gusta lo que es bueno. Y les desagrada lo que es malo. Cuando dejemos este mundo tridimensional, iremos a un mundo sobredimensional. En el otro mundo, debe de haber una gran diferencia en muchos aspectos. La forma de vivir también será diferente. Pero sentiremos todas las cosas como sentimos ahora. Sentiremos dolor, agonía y sufrimiento. Habrá todos los sentimientos. Pero, ¿qué prometió Dios solo a su pueblo que será salvo? No habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Esta es la promesa que Dios nos ha hecho. No es porque nuestra alma no pueda tener dichos sentimientos. Debemos saber que esas son las bendiciones de Dios dadas a su pueblo que será salvo. Entonces, ¿el alma también siente alegría y dolor? Sobre esto, veamos Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿dónde estaba él? Estaba en el infierno. Y del Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El cuerpo ya había muerto, y otro ser viviente cayó al infierno. ¿Y estaba en qué? Estaba en tormento. Además del tormento que el cuerpo sufre en la tercera dimensión, el espíritu en una dimensión superior también sufre tormento. En el mundo espiritual también hay tormento, ¿no es verdad? Está escrito que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Veamos el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Jesús mismo está dando una enseñanza a sus discípulos, tomando el ejemplo del rico que está sufriendo en el azufre ardiente del infierno. Si no hay infierno, ¿por qué Jesús enseñó a sus discípulos mencionando el infierno? Si no hay infierno,
necesitaba dar esa enseñanza a los judíos y a la gente allí. No había ninguna razón para hacerlo. Si no hay infierno, tampoco debe haber ningún tipo de dolor en el mundo espiritual. ¿No lo creen? Tener dolor en sí mismo significa que, sin duda, hay un lugar de tormento. En cuanto al lugar de tormento, ¿a qué lugar se refirió Jesús? Definitivamente al infierno. Aquí podemos ver que Jesús mismo explicó sobre el infierno. Vamos al versículo 28. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar, ¿de qué? Este lugar de tormento. El infierno es el lugar de tormento y castigo. ¿No significa que incluso las almas pueden sentir dolor? Ciertamente sienten dolor. Por otro lado, ¿qué pasa con Lázaro, que está en el seno de Dios? Veamos cómo se siente allí, en el versículo 25. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora, ¿cómo estuvo aquí? Este es consolado aquí, y tú atormentado. El mundo de la tercera dimensión y el mundo de la cuarta dimensión, en cuanto a los sentimientos, ¿hay alguna diferencia entre ellos? No hay diferencia. Todos los sentimientos, dolor, agonía y consuelo, son iguales en ambos mundos. Muchas personas intentan terminar su vida fácilmente cuando les resulta doloroso vivir en la tierra. Si es así, en el otro mundo, caen en mayor agonía. Toda la razón de que creamos en Dios, llevando la vida de la fe y la obediencia a su voluntad, es ir al reino de los cielos, donde Dios quita toda tristeza, dolor, tormento y agonía, y solo hay consuelo, amor, paz y alegría desbordante. ¿Acaso no estamos haciendo esfuerzos para ir al cielo y tener esta maravillosa vida por los siglos de los siglos? Para llegar allá, estamos llevando la vida de la fe fielmente. La gente del mundo dice, ya que se dice que no hay infierno, viviré como me gusta en la tierra. A pesar de eso, no caeré en el infierno. Si no hay infierno, el lugar de tormento, probablemente las personas llevarían una vida más perversa que ahora. Hermanos y hermanas, ciertamente existe el infierno. Cuando nuestro Dios vino a la tierra en carne, ¿acaso no describió vívidamente el cielo y el infierno? Además, ¿no debemos guardar estos versículos en lo profundo de nuestros corazones? Por favor, adviértanles para que no vengan a este lugar de tormento. Lázaro fue llevado al seno de Dios y fue consolado en los brazos de Dios. Ahora vayamos a Mateo capítulo 18 y veamos la enseñanza de Cristo. Él mismo habló del infierno una vez más. Mateo capítulo 18, versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Aquí también, Jesucristo nos enseñó claramente sobre el infierno. El lugar del tormento eterno y el lugar donde el humo del tormento sube día y noche por los siglos de los siglos. Este lugar es el mismo infierno. Algunos dicen, una vez que muera mi cuerpo, ya no tendré dolor. No es así. Él irá al lugar
de mayor tormento. Es por eso que debemos arrepentirnos de nuestros pecados en la tierra. Mientras seguimos las palabras de Dios y nos arrepentimos de todas nuestras malas acciones que cometimos en el cielo, debemos fortalecer nuestra fe en Dios, dirigiéndonos hacia el reino de los cielos día a día. ¿No es esto lo que debemos hacer ahora? Si todos los dolores se detienen cuando nuestra vida termina en esta tierra, la gente puede optar por esa condición, aunque sea un pequeño tormento. Pero no es así. Hermanos y hermanas, el tormento que tenemos en esta tierra será bastante menor. ¿Cuánto tiempo dura el tormento en el mundo próximo? Durará por siempre y para siempre sin cesar. Entonces, debemos apresurarnos a buscar la verdad, arrepentirnos y poner en práctica las palabras de Dios mientras estemos en la tierra. Y debemos abandonar toda nuestra naturaleza pecadora y esperar la venida del día de Dios, viviendo con santidad delante de Él. Veamos Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Otra palabra para tormento es sufrimiento extremo. En la tierra, el tormento a veces se detiene y podemos tener tiempo para descansar. Sin embargo, en el fuego ardiente del infierno, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para evitar que entremos en ese lugar de sufrimiento, Dios mismo vino a la tierra. Cuando Él mismo vino a este mundo, incluso fue crucificado para perdonar nuestros pecados y enviarnos al reino de los cielos, en lugar del infierno. ¿Acaso no vivió esa dolorosa vida en nombre de nosotros? No debemos considerar nuestra creencia en Dios como una simple religión, un simple camino de nuestra vida. Es todo en nuestra vida. Si buscamos entrar pronto en ese mundo, el camino de nuestra fe que estamos recorriendo debe ser todo en nuestra vida y no solamente parte de ella. Continuemos con Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Aquí los muertos se refiere a aquellos cuyos cuerpos están muertos. Los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí está escrito que los muertos cuyos cuerpos han sido destruidos fueron juzgados. Esto significa que algo más aparte del cuerpo está vivo y se presenta ante el trono de Dios. Dios señala cada pecado que ellos han cometido en esta tierra y sus vidas sin arrepentimiento y los castiga uno por uno, para que sean atormentados eternamente en el fuego de azufre del infierno con el humo que sube. Sin embargo, el mundo no conoce este hecho, ya que Dios nos permitió conocer esto primero. Debemos decirles, hay un infierno y también hay un cielo. Crea en Dios y evitará el juicio del infierno y entrará en el reino celestial. ¿No es nuestro deber hacerles saber? Veamos el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron, ¿cómo? Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego. La Biblia dice
que aquellos cuyos nombres no se hallen inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Si este fuera un lugar donde las personas no sienten dolor, no importaría que sean lanzados al lago de fuego o al de agua. Pero está escrito que serán atormentados en el infierno eternamente. No solo el cuerpo de la tercera dimensión siente dolor, sino también el espíritu siente dolor y gozo en la cuarta o quinta dimensión. Por esa razón, el espíritu también es atormentado. Como dice la Biblia, que los que son lanzados en el lago de fuego serán atormentados día y noche por la eternidad. Nunca debemos ir a ese lugar, ¿no es así? La gente dice inconscientemente, esta es solo una simple religión. Clasifican nuestra fe como una secta religiosa y consideran nuestra vida de la fe como un simple modo de vivir. Pero este debe convertirse en el fin de nuestra fe para ir al cielo. Está bien extraviar o perder algo terrenal, pero si la gente pierde el reino del cielo, serán lanzados en el horno del infierno y serán atormentados eternamente. Dios nos advierte sobre este hecho reiteradamente. ¿Acaso no hizo que conociéramos con seguridad la existencia de ese mundo? Vayamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿A dónde fueron lanzados vivos esos dos? Al lago de fuego que arde con azufre. ¿No significa esto que ellos fueron lanzados al horno del infierno? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. En muchas partes de la Biblia, Dios también mostró el infierno mediante visiones. Además, Jesús mismo nos enseñó sobre el cielo y el infierno, diciendo, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos, ir al infierno. Él nos enseñó sobre el cielo y el infierno. Hermanos y hermanas, existe el infierno. En cuanto a lo que existe, decimos que existe. Y en cuanto a lo que no existe, debemos decir que no existe. ¿No es así? Nunca debemos ir al infierno. Las almas también sienten no solo dolor, sino también gozo en el mundo espiritual. Para los sentimientos que nuestras almas tienen, Jesús mismo los expresó de muchas formas en la Biblia. Encontremos unos versículos más sobre esto. Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Quién vive en el cielo? Dios, los ángeles y otros seres espirituales están en el cielo. Ellos no tienen el cuerpo tridimensional. Habrá más, ¿qué? Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En el cielo hay tristeza, dolor, sufrimiento y gozo. También sentimos en el mundo espiritual. Así que debemos llevar una vida digna de ir al cielo. Debemos tener una vida santa y piadosa. Si vivimos todos los días según las palabras de Dios, nuestras obras se acumularán y se convertirán en el cumplimiento para el reino celestial y en la semilla de la eterna bendición que disfrutaremos en el cielo. Aunque las malas compañías digan, pequemos porque no existe el infierno. ¿El infierno existe? No puede ser. ¿Cómo las almas pueden sentir dolor? Nunca debemos ser tentados por esas palabras malvadas. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 29. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel.
También tenemos la alegría de comer y beber en el reino de los cielos, ya que existe esa vida y actividades en el cielo. Dios dijo que los pequeños esfuerzos en esta tierra se convertirán en recompensas eternas en el cielo. Además, Dios nos pidió no descuidar nuestra fe en Él en la tierra, sino vivir con más diligencia y confianza. Dios enfatizó esto en la Biblia. Y para los que heredarán la salvación, ¿qué hacen los ángeles? Los ángeles nos sirven. Ellos nos sirven, dan gloria y alaban a Dios. Dios nos hizo sentir todo lo que sentimos ahora en la tierra, incluso en el mundo de la cuarta o quinta dimensión. Pero especialmente, para los que serán salvos, Dios se deshace de la muerte, sufrimiento y dolor. Viviremos en el entorno bajo las bendiciones especiales de Dios, pero eso no significa que no podamos sentir dolor o tristeza. Esto significa que Dios elimina todo eso. Ese mundo es el eterno reino de los cielos, a donde iremos pronto. Corramos diligentemente hacia allá, y debemos tener cuidado de no ser tentados por palabras malvadas de malas compañías. Pequemos. No habrá problema con este pequeño pecado. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15 y veamos las palabras. No pequéis, en 1 Corintios 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no, ¿qué? No pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Está escrito que siempre debemos velar debidamente y no pecar. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí también dice al pueblo de Dios, no pequéis. Veamos también 1 Juan capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La Biblia nos advierte que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Hermanos y hermanas, ¿conocen en dónde están registrados todos los pecados? Cada pecado está registrado en el libro de la vida del cielo. ¿Quién y quién hicieron esto y aquello en ese momento, ese día, ese mes y año? Los ángeles a quienes Dios envió para servir a cada uno de nosotros siempre nos acompañan. Ellos escriben nuestras obras desde las grandes y pequeñas hasta las leves. Y tal como estén registradas, todas las obras serán juzgadas en ese día. Vayamos a Daniel capítulo 7, versículo 10. Veamos desde el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, es decir, Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y ¿qué fueron abiertos? Los libros fueron abiertos. En cuanto a los libros fueron abiertos, Apocalipsis 20:12 dice que las personas son juzgadas, según lo que hayan hecho
como está escrito en los libros. Así, nuestro Dios dijo, no pequen en ninguna circunstancia. No debemos involucrarnos en el pecado de desobedecer la palabra de Dios, ni en el pecado de hacer lo que Dios nos prohibió hacer en este mundo. ¿Por qué Dios nos dio esas lecciones? Es porque Dios conoce el mundo futuro en donde entraremos dejando este mundo de la tercera dimensión. Por esa razón Dios dice, todas las cosas serán registradas en los libros. Están viviendo desconsideradamente, sin conocer la dimensión más alta, así que estoy muy desconsolado. Nunca sean esclavos del pecado, ni estén sujetos al pecado. Si nos esforzamos un poco más, gozaremos de la vida eterna y las bendiciones con Dios en el eterno reino de los cielos. Sin duda, el glorioso momento está llegando pronto. No consideremos dolorosa la vida terrenal. Después que este mundo terrenal pase, el tormento y sufrimiento mucho más dolorosos e inexpresables están esperando en el mundo próximo. Para evitarnos esa vida y guiarnos del infierno al eterno cielo, Dios soportó ese gran dolor y sufrimiento. No dudó en ser crucificado, sino que lo soportó voluntariamente. Hermanos y hermanas, no consideremos este mundo visible como el todo, sino tengamos en mente el otro mundo que llega pronto. Recordando esto, reunamos valor, esforcémonos más y trabajemos más, para que las obras hermosas y llenas de gracia puedan ser registradas en el libro de la vida. Hermano A, hermano B, hermana C y hermana D, mientras estuvieron en la tierra, su vida de la fe fue buena y excelente. Realmente se arrepintieron de sus pecados. Ya que se arrepintieron, pudieron seguir la palabra de Dios. Ya que siguieron la palabra de Dios, no hicieron nada de lo que Dios prohibió, sino lo que Dios mandó. Sus vidas fueron muy fieles. Si nuestros libros de la vida tienen registros como estos, qué felices seremos cuando entremos en nuestro hogar celestial. En ese momento, las palabras de la Biblia, Dios juzga según sus obras, se harán realidad. ¿Sentirá gozo el alma como nuestro cuerpo lo hace? ¿Sentirá el alma dolor? El alma siente todo. Ya que lo siente, Dios mismo vino a la tierra, en la carne, para que no entremos en el lugar de tormento. Él escogió el camino, incluso sabiendo que su creación se burlaría de él. Hoy, una vez más, demos gracias a Dios Padre y Dios Madre por su gracia, sin que falte ninguno de nosotros. Entremos en el eterno reino preparado por Dios. También les pido no hacer la elección necia de extraviarse e ir al infierno. Esperando que todos los hijos de Sión logren entrar en el cielo, quisiera terminar el sermón de hoy. Muchas gracias.